rígidas del tetraedro, que fue una manera de empezar con las transformaciones rígidas, teniendo en cuenta que ya tenemos un montón de cosas vistas en el plano y que las transformaciones rígidas en el espacio van a ser de alguna manera parecidas, porque tienen que respetar los axiomas que ponemos en el espacio, tienen que respetar a los axiomas que teníamos en el plano. Entonces hay muchas cosas que se parecen, pero también aparecen elementos nuevos, como que ahora tenemos ángulos poliédricos y diédricos, que antes teníamos un solo tipo de ángulos. Y bueno, lo que vemos habíamos encontrado bien 8 rotaciones que tenían que ver con el ángulo 2/3 de pi en el sentido positivo y en el sentido negativo. Después habíamos encontrado que había 3 simetrías axiales que unían punto medio de una arista con punto medio del otro, y que había 6 planas, y después nos quedaron esas 6 raras, que son las rotorreflexiones, que aparecían de... para admitir tengo... ahí está. Aldana. Hola Aldana. Estábamos con la Jamboard del tetraedro, si querés mirar, y comparto la pestaña de todas maneras. Y lo que estábamos viendo es que fue un poquito una manera rara de introducir las transformaciones rígidas en el espacio, en el sentido de que no lo hicimos de manera axiomática todavía, no empezamos dando los axiomas y de ahí sacando las cosas, sino que nos fuimos a observar el tetraedro y encontramos que pasaban algunas cosas raras en las transformaciones que dejan doble el tetraedro, porque hay algunas fáciles de encontrar, como las rotaciones por uno de los ejes que unen un vértice con el centro de la cara opuesta, y teníamos 2 rotaciones por eje. No tan fáciles de ver ya eran las simetrías axiales, que iban de punto medio de una arista al punto medio de la arista opuesta, y sí eran fáciles de ver las simetrías planas, que también son 6, y las que son complicadas de ver son las rotorreflexiones, que son, por un lado vemos que las primeras 12 que pusimos ahí preservan la orientación, y las 6 planas y estas nuevas que todavía ya le dimos el nombre de rotorreflexiones, pero no tenemos mucha idea ni de qué se trata ni qué estamos haciendo ahí, pero las que están faltando acá son las rotorreflexiones, que también son 6, y tenemos esta cuestión de que estas preservan orientación. No sé qué fuese, escuché ruidito, pero no es... de las rotorreflexiones, entonces, no, las primeras 12, lo que estaba diciendo es que son transformaciones rígidas que preservan orientación, y lo que vemos es que las planas y las rotorreflexiones no preservan orientación, y esto en una denominación más antigua lo que se decía era llamar a estas 12 primeras movimientos, en el sentido de que si uno hace piezas de rompecabezas, es fácil pasar mediante un movimiento de una pieza a la otra. En cambio, con las simetrías planas y las rotorreflexiones se conocen como pseudomovimientos. Si ustedes miran, por ejemplo, el Puig-Adam, que es un libro bien viejo en el sentido 1940, por ahí creo que está hecho, pero bueno, ya va por los 80 años. Entonces,
en ese libro, en vez de, habla de preservar orientación y no preservar orientación, pero la denominación que se utilizaba más era movimientos y pseudomovimientos, porque los pseudomovimientos, los que no preservan orientación, no son realizables en el espacio, excepto mediante el reflejo de un espejo, pero en realidad no es que lo podamos agarrar físicamente al reflejo del espejo. Entonces, las que preservan orientación tienen que ver eso, con la posibilidad de efectuar físicamente el movimiento. En cambio, las que no preservan orientación requieren de un acto de abstracción, porque vemos que hay dos partes congruentes, pero no son efectuables excepto por el reflejo con un espejo, ¿no? Y bueno, una forma interesante de pescar estas rotorreflexiones es a partir de hacer la composición y mediante el álgebra, ¿sí? O sea, con la permutación de los 4 vértices del tetraedro, lo que sabemos es que se trata del número 4 factorial. Entonces, si volvemos atrás con las que teníamos, sabíamos que el total de transformaciones rígidas del tetraedro es 24, nos estaban faltando 6, que son las rotorreflexiones, y desde el punto de vista del álgebra, en cuanto a cómo permutan estos 4 vértices, se trata de los cuatriciclos, de las permutaciones en las cuales ningún vértice queda en su propio lugar, ¿sí? Que si se van a ver todas las anteriores, alguno quedaba quieto o se intercambiaban de a 2 en el caso de las simetrías axiales, o uno quedaba fijo y se intercambiaban de a 3 en el caso de las rotaciones. En las planas 2 quedaban fijos y 2 se intercambiaban. En cambio, en estos, que son cuatriciclos, se mueven todos. Entonces, probablemente es más fácil de pescarlas, estas transformaciones, de manera teórica, permutando los vértices, que de manera práctica. Pero si ustedes hicieron el moldecito que les subí y se fijan, acá solamente me entraba una parte porque al recortar en la pantalla no se veía la segunda. Si tenemos 2 piezas de esta, lo que vamos a construir son estos 2 pseudoprismas, porque no son prismas, porque no son todas las caras y si lo acomodamos, lo que vemos es que estas 2 piezas son congruentes, pero para poder formar el tetraedro las tenemos que acomodar de esta manera. Entonces, si se fijan bien ahí, se ve que una de las piezas está girada y puesta sobre la otra, ¿sí? Y entonces ahí es donde se ve la rotorreflexión, o sea, este eje que une este punto medio de acá con este punto medio de acá y pasa un eje por ahí, ¿sí? Cada una de las piezas las rota en sí misma, ¿sí? Entonces, si hacemos 180 grados, lo que estamos obteniendo es que cada pieza va a sí misma por la simetría axial que preserva orientación. Pero si queremos pasar de una pieza a la otra pieza, intercambiar piezas de lugar, lo que tenemos que hacer es rotar solamente 90 grados para esta puntita llevarla acá, y ahí, mediante una simetría plana de acá, podemos esa puntita que ahora nos quedó acá, llevarla para arriba. Si tienen oportunidad de hacer las piezas del puzzle, también es divertido ver que una de estas piezas no son prismas porque están como chanfleados estos. ¿Ven? No, este no es un rectángulo, sino que es un medio hexágono, esta parte. Pero lo que es interesante es que si uno pone un espejo acá, lo que obtiene no es un tetraedro, porque se refleja así como
un techo de casita contra otro techo de casita. Entonces, pero si uno gira la parte de abajo 90 grados, logra acomodar las cosas. Miren acá también, cuando están las dos piezas por separado, se puede ver que estas caras son cuadrados. Entonces son las que se permiten, o sea, esta pieza si la volteo y la acomodo acá arriba, se me arma el tetraedro que estoy buscando. ¿Se ve? Bueno, y eso desde el punto de vista geométrico, entonces es interesante si pueden armar el puzzle, porque les va a permitir visualizar mucho mejor y de manera geométrica, porque se puede hacer como hicimos antes, mediante álgebra, buscando esos 6 cuatriciclos que me permiten permutar todos los ejes, todos los vértices con todos los vértices. O también podemos encontrar estos nuevos cuatriciclos al poner una simetría axial con una rotación con una de las planas que teníamos. Ahora fíjense en el tetraedro, voy a borrar acá, fíjense que este eje y este plano que hicimos, el eje sí es la simetría axial, pero este plano no es plano de simetría, con este que estamos cortando al tetraedro. Entonces cuando pasamos a los poliedros tenemos que ver que hay planos que cortan, que seccionan al cuerpo en dos partes congruentes, pero no lo hacen espejadamente, con un espejo. Por ejemplo, por ahí se ve más, que yo acá les puse algunas secciones del cubo, para entender esta diferenciación entre planos de simetría y planos de bisección. Cualquier plano de simetría, como pasa en esta figura en esta de acá, el plano que está en amarillo, digamos, y duplicado, es también plano de simetría. Pero en el medio cubo, que la sección es un hexágono, que es el que habíamos mirado con Marce en la práctica, ¿no? Este de acá, este plano que aparece acá, me corta al cubo en dos partes congruentes, porque la roja y la verde son congruentes, pero no es un plano que refleje una parte en la otra, ¿no? O sea, si yo uso este plano como reflejo, no se me reproduce un cubo, me queda una cosa rara. Entonces estos materiales es muy lindo tenerlos hechos en cartón. De hecho, en Pasaje Gutiérrez, si hubiéramos tenido una modalidad presencial, yo les hubiera compartido todos los puzzles para que estudiáramos estas cosas de manera, pudiendo manipular con todas estas cosas. Acá fíjense que en el último, si uno une vértice con punto medio de otra de las aristas, se forma un rombo ahí, y entonces ese rombo, que no es cuadrado, también están los 4 vértices en un mismo plano, así que ahí también tenemos un plano que corta al cubo en dos partes congruentes, ¿sí? Pero ese plano tampoco es plano de simetría, pues fíjense que este vértice por ese plano se reflejaría en un punto que no pertenece al cubo, ¿se ve? Entonces acá el cubo, hay que diferenciar entre planos que solamente cortan al cubo en dos, que vendrían a ser este 1 y este 3, y este 2 es un plano que corta
al cubo en dos partes, pero además también sirve para reflejar una parte en la otra, ¿no? Entonces es interesante ver que aparece esta cosa nueva en el espacio, que tiene que ver más sí con el centro de simetría, ¿no? En el cubo, estas dos secciones se pueden encontrar haciendo una simetría central, pero el tetraedro no tiene simetría central porque no hay caras paralelas. Siempre que estamos asociando cosas a simetría central, tiene que haber algo de paralelismo, y en el tetraedro no hay nada paralelo con nada. Entonces no tiene centro de simetría. Entonces, ya dejé de compartir porque me interesa pasar hoy, avanzando un poquito, a mirar, hacer una introducción que ya le hicimos estudiando las transformaciones rígidas del tetraedro y un poquitito las del cubo. El cubo lo que tiene de bastante diferente con el tetraedro es que ya tenemos 8 vértices y no se corresponden exactamente cada transformación rígida con una permutación de vértices, porque hay permutaciones de los vértices del cubo que no se corresponden con una transformación rígida. O sea, por ejemplo, si uno... Hola, Marcé. Bien. Estábamos... Cerré un poquito con el Jamboard del otro día del tetraedro, con algunas figuritas sacadas de internet, mostrarles las dos piezas del puzzle del tetraedro. y lo pudieron... Sí, si uno lo hace, además no es tan fácil de resolverlo ese puzzle, es bastante interesante proponerlo, y esa cuestión de tener que girarlo para armarlo, pero bueno, se pierde todo sin presencialidad. Esas cosas interesantes. Tenemos que hacer el spoiler. Pero por otro lado, haber trabajado con las transformaciones del tetraedro un poquito, las van a volver a trabajar con todo detalle en álgebra 3, porque lo van a ver como un muy buen ejemplo de composición de un grupo con 24 elementos. Entonces es bastante interesante como grupo para estudiar los subgrupos y las cosas. Y lo que se puede ver también es que cada uno de los subgrupos del grupo de 24 se corresponde con algún puzzle del tetraedro que se puede armar, ya sea de 2 piezas, de 3 piezas o de 4 y 6 piezas, ¿no? Porque esas serían todas las... Hay grupos del tetraedro que tienen 6 elementos, grupos que tienen 12 elementos, que es el de las rotaciones. Entonces se pueden armar puzzles que tengan que ver con esa cantidad de piezas también. ¿Qué más iba a decir yo? Entonces, habiendo introducido las transformaciones rígidas de esta manera, ya nos vamos dando cuenta de que tienen muchas cosas en común con las transformaciones rígidas en el espacio, tienen muchas cosas en común con las transformaciones rígidas en el plano. Entonces mi intención de hoy era, comparto otro Jamboard, que por ahora los dejo como lectores nada más. Después, porque es más de teoría. Y ahí les comparto entonces el Jamboard que tiene que ver con transformaciones rígidas, que también lo puedo poner en el chat si quieren, que por ahí resulta más fácil de acceder desde ahí.
Ok, bueno, acabo de hacerlo. No, por pantalla no lo compartí, sí compartí el enlace. O sea, pueden acceder, pero ahí estoy compartiendo en pantalla. Ahí está. F11 para que sea mejor. Estoy grabando, hoy me acordé. Que eso también es un problema. Me quedo. Bueno, entonces ahora. Me quedé en la diapositiva 3, vamos a la 1. Y entonces ponemos los axiomas de transformaciones rígidas en el espacio, que están un poquito más desarrollados que en el plano, porque, bueno, ahora vamos a ver que el primero coincide, solamente lo que cambia es el dominio y el codominio de la transformación rígida. Ahora tenemos nuestras transformaciones rígidas que van del espacio en sí mismo, o sea que una transformación rígida va a ir de N, ¿no? Y bueno, este es casi idéntico al del plano, simplemente cambia dominio y codominio de las funciones. El axioma 2 dice: toda transformación rígida conserva las propiedades de incidencia y ordenación. Si se acuerdan, esta es la parte 7a del plano. Acá lo desglosa, al 7, al análogo del 7 lo desglosamos en 2. El 7a pasa a ser el axioma de rigidez 2 del espacio, que dice que cualquier transformación rígida conserva las propiedades de incidencia y ordenación. Esto significa que si dos rectas se cortaban, sus imágenes también se van a cortar, y la intersección de esas dos rectas tiene como imagen la intersección de las dos rectas imágenes. Si dos rectas no se cortaban, sus imágenes tampoco se van a cortar. Y lo de y sí, más importante todavía que lo de si se cortan o no se cortan, es que puntos que están alineados van a puntos alineados, o sea que rectas se transforman en rectas, planos se transforman en planos, semiplanos se transforman en semiplanos. Ordenación también, porque es un punto que está entre otros dos, sus imágenes, todavía no sabemos bien las cuestiones de rigidez, pero lo que sí sabemos es que la imagen de un punto que está entre otros dos va a parar a otra recta donde la imagen de ese punto queda entre las imágenes de los otros dos. Un caso particular podría ser que, por ejemplo, se dieran vuelta a estos, ¿no? Que este fuera C' y este fuera A'. Pero sí o sí, el que está al medio tiene que ir al medio. Entonces, todo esto me está diciendo eso, que rectas van a rectas, que puntos de intersección van a puntos de intersección de las imágenes, que puntos que estaban ordenados se transforman en puntos que están ordenados. Y la parte 7b, fíjense que agrega un ítem, porque tenemos la cuestión de los segmentos, la cuestión de los ángulos planos, y ahora tenemos que agregar la cuestión de los ángulos diedros. Entonces, el axioma correspondiente al 7b tiene ahora 3 ítems importantes, porque el primero dice: si una transformación rígida transforma un segmento en otro que está contenido o lo contiene, resultan ser iguales. Lo mismo, si un ángulo plano se transforma en otro ángulo plano con el mismo vértice, ¿sí? Fíjense acá que O no tiene prima, ¿sí? Pero además pasa que los respectivos sectores angulares, uno está contenido en el otro o viceversa, resulta ser que los ángulos planos son el mismo ángulo, ni siquiera congruentes, son como conjunto, tienen los mismos elementos, ¿sí? Y ahora agregamos que si tenemos un diedro lambda gamma que se transforma
al revés, ¿no? Si está escrito, si alfa beta se transforma por T en gamma delta, ¿sí? Y pasa que los sectores angulares o los ángulos sólidos, también llamados, de uno están contenidos en el otro, pero además comparten la misma arista, ¿sí? Eso es importante. Acá en la notación no estamos hablando de la arista, pero es bien importante que estos dos diedros que estoy comparando se mantienen con la misma arista, como era importante acá que se mantenga el mismo vértice. Solamente que en la parte C y con la notación que tenemos ahora en el espacio, no estamos pudiendo registrar en la notación que tienen la misma arista, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta en el enunciado del teorema, ¿sí? Del teorema no, del axioma, perdón. Pasan a ser teoremas ahora en los axiomas 7a y 7b del plano, porque se deducen rápidamente de estos dos axiomas 2 y 3, porque si se cumplen todas las relaciones de incidencia en el espacio y de ordenación, se van a cumplir en el plano, que es un subconjunto, y se cumple en la parte A y B, que es la que corresponde al 7b del plano, así que de manera bastante trivial podemos decir que pasan a ser teoremas los axiomas, el axioma 7 completo con la parte A y la parte B. Voy a dar completa la axiomática de transformaciones rígidas, pero en la clase del jueves vamos a hacer con más cuidadito el axioma 5, porque hay muchas cuestiones en el espacio sobre todo que tienen que ver con orientación, y como hoy me quedé un poco corta con el tiempo porque empezamos más tarde por la culpa de la reunión, voy a simplemente anotarlos para que ustedes los vayan trabajando con el libro, ¿sí? Y los discutimos un poquito más las cuestiones de orientación el jueves, ¿de acuerdo? El axioma 4 corresponde al 8 del plano, dice que cuando componemos transformaciones rígidas, el resultado es una transformación rígida. Por el axioma 1 ya sabíamos que era una función biyectiva, pero acá además me dice que el resultado de componer a transformaciones rígidas es también una transformación rígida. Y la inversa de una transformación rígida es también transformación rígida. Como consecuencia, la identidad es transformación rígida porque siempre la puedo escribir como composición de una transformación rígida con su inversa. Entonces, tengo una transformación rígida. Su inversa es transformación rígida por esta parte y la composición es transformación rígida por esta parte. Entonces, la identidad es una transformación rígida. Y el axioma 5 es el que se corresponde con el 9 del plano, pero tenemos que agregar una tercera cuestión para dar todos los datos de lo que sucede en el espacio. Ahora, en lugar de trabajar con duplas, trabajamos con ternas, y una terna consta de una semirrecta, ¿sí? Me olvidé de cambiar acá. Una semirrecta, el semiplano que aparece en la terna tiene como borde la recta que contiene a esa semirrecta, o sea que sigue para acá, ¿sí? O sea, alfa tiene borde A. Y como estamos en el espacio, hay este plano alfa determina dos semiespacios, uno que va para allá y otro que va para abajo, ¿sí? Uno que está por arriba del semiplano alfa y otro que está por debajo del semiplano alfa, y lo vamos a denominar E1, por ejemplo, ¿sí?
Entonces nuestras ternas se conforman por una semirrecta que está contenida en una recta que nos da el borde, que tiene que tener borde a ese semiplano. Y el semiespacio tiene que tener como tapa, ¿sí?, también como borde, como frontera, al semiplano alfa. O sea que esta terna no son elementos independientes, una semirrecta, un semiplano y un semiespacio cualquiera, sino que el semiplano tiene por borde la recta que determina el primer elemento, la semirrecta, y el semiespacio tiene por tapa el plano que determina el semiplano. Entonces no son independientes estos tres elementos, y lo que me está diciendo el axioma es que una terna con estas características se transforma en otra terna, o sea, la semirrecta A va a parar a una semirrecta A', el semiplano alfa, por supuesto, tiene que ir a parar por el axioma 2, ¿no?, que se mantienen las relaciones de incidencia. Si este semiplano tiene borde A, su imagen va a tener que tener borde A'. Y el semiespacio, que determinado por A y alfa, tiene como imagen uno de los dos semiplanos determinados por el plano que contiene alfa'. Entonces acá tenemos el tema de si se transforma, si esta primera terna tiene signo positivo y se transforma en una terna de signo positivo, la transformación rígida va a preservar orientación. En cambio, si mi transformación rígida, si mi primera terna tenía signo positivo y se me transforma en una con signo negativo, no va a preservar orientación. Lo que vamos a ver el jueves es cómo le asignamos un signo positivo o negativo a cada una de las ternas. Pero lo que sí es importante como axioma es que alcanza con saber la imagen de una única terna para poder determinar la imagen de cualquier punto del espacio, ¿sí? Entonces, si bien esta transformación T actúa de todo el espacio en todo el espacio, la información que necesito para poder identificar a esta terna alcanza con conocer cómo actúa sobre la terna de partida y la terna de llegada. Parecido a lo que sucedía con la transformación rígida del plano, solamente que nos limitábamos a mirar las primeras dos partes. La orientación y el signo que le vamos a dar a cada una de las ternas es acorde al espacio, o sea, el que está orientado es el espacio, porque justamente fíjense que si tenemos una terna que empieza con A alfa, ¿sí?, o sea, sabemos la semirrecta, el semiplano determinado por la recta, y ya le dimos una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, señalamos este como alfa. Entonces, ahí todavía no podemos hablar de orientación en el espacio. Depende de la tercera componente, si esta terna es positiva o negativa, ¿sí? De cómo completemos esto, vamos a saber si nuestra terna es positiva o negativa una vez que analicemos la relación entre los tres componentes de la terna. Y recuerden que lo de positivo y negativo tiene que ver con una convención, no exactamente, o sea, lo que sí podemos identificar es que si esta terna se transforma en otra, hay un cambio o no de orientación. Pero elegir que las ternas positivas son de una manera y las negativas son de otro, eso es por convención, como ya lo habíamos discutido en el plano, ¿no? Así que, bueno, yo quería
participarles hoy de estos axiomas, pero la cuestión de la orientación nos va a llevar un buen ratito y va a ser el tema de discusión más fuerte el jueves, pero ya teníamos también mirado en el tetraedro que teníamos unas cuantas rotaciones que nos preservaban la orientación, y en cambio las simetrías planas y las rotorreflexiones no preservan la orientación, y entonces vamos a ayudarnos de estos ejemplos prácticos, que estaría bueno que se armaran el puzzle del tetraedro, como para identificar qué es lo que está ahí pasando, ¿no? Entonces, bueno, corto con la grabación.